En un momento vamos a comenzar. Buenas tardes, María Andrea, Adriana, Emily. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Francisca, Mayrelin, Glenda, Dulce. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, licenciada. Vamos a comenzar. Ya en la plataforma en este momento está disponible la actividad. Ya la pueden ver y descargar. Buenas tardes, Ruth y Carmen María. Ahorita vamos a comenzar. Buenas tardes, Anthony. Ustedes tienen en este momento una actividad que está ya disponible en la plataforma. Les voy a compartir la ventana para darles las indicaciones para que la puedan trabajar. Esta también tiene el valor de 1 punto, es un punto extra y lo que van a hacer es lo siguiente. Si ustedes lo revisan en la parte final, dice clave. En la clave está resuelto el ejercicio. Entonces, lo primero que deben hacer es lo siguiente. Vamos a ver las instrucciones. Tienen que identificar, el término mayor, el término medio y el término menor. El término mayor lo tienen que identificar con la negrita. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a imaginar que esta parte es el término mayor, entonces ustedes lo resaltan con negrita. Por aquí hay otro término mayor, lo van a resaltar con negrita. Luego buscan el término medio con itálica. Vamos a pensar que aquí es el término medio, lo colocan itálica y por aquí está otra vez, lo colocan con itálica. No estoy dando la respuesta, solamente estoy dando las indicaciones de cómo lo deben hacer. Y por último, el término menor lo tienen que buscar, este está subrayado. Entonces aquí, digamos que hay un término menor, le colocan subrayado con las herramientas, con las herramientas de Word. Y hacen esto en todos los casos. Pero aquí se dice, luego identifique cuál es la forma de cada uno de los juicios que forman los silogismos. En el primero no puse el cuantificador, entonces no lo coloquen allí. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que el primer juicio es un particular universal negativo. Entonces, es un ejemplo, se los aclaro, es un universal negativo. El que ustedes ven aquí, por ejemplo, si este fuera un universal negativo, ustedes colocarían la letra E. Luego encuentran un particular afirmativo, colocan I, y luego un particular negativo. Entonces, esto es lo que tienen que colocar al final de cada uno y lo van a destacar con un color. Aquí yo lo coloqué con amarillo, ustedes pueden colocar del color que quieran. Entonces, al final de cada ejemplo, primero lo marcan según corresponda, luego identifican cuál es la forma de cada uno. Aquí, universal afirmativo negativo o particular afirmativo negativo, de cada uno. Entonces, aquí tenemos otro y ustedes lo van marcando. Aquí hay uno más, no importa, lo que sea, y lo marcan. Luego, vamos a pasar a esta parte. Identifique si los silogismos que presentan las siguientes formas son válidos o no y por qué. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí ustedes ya deben aplicar las reglas del capítulo 8 para identificar si estas les permiten identificar si estos juicios son
si estos razonamientos son válidos o no. Por ejemplo, aquí tenemos la E, sabemos que es un universal negativo, la A sabemos que es un universal afirmativo y la I sabemos que es un particular y es afirmativo. Entonces aquí nosotros, como ya conocemos las reglas, podemos afirmar. No es válido porque hay un juicio universal, son dos juicios, pero hay un juicio negativo y la conclusión debe ser negativa. Además, son dos juicios universales y la conclusión debería ser universal. Entonces ustedes explican de cada uno de estos. Luego analizan este. Este juicio es válido porque, y luego llegan a esta conclusión y dicen, mire, no es válido porque, y explican, es lo que tienen que hacer con cada uno. Únicamente con ver la forma, ustedes pueden saber si es válido o no. Esto debería ser suficiente para que nosotros, solamente con ver la forma, decimos, no puede ser porque no cumple esta regla. Entonces, expliquen por qué no es válido. Con que expliquen, identifiquen una, es suficiente. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio con el valor de un punto y que está ya visible en la plataforma. Preguntas. ¿Les quedó claro en qué consiste la actividad? Muy bien. Sí, licenciada. Sí, gracias. Apenas lo escuché, compañero, pero gracias. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a repasar y a terminar el capítulo 8. Lo voy a comenzar todo desde el principio porque es lo que nos va a servir de base para trabajar este ejercicio. Este es únicamente la primera parte. Este ejercicio que ustedes tienen es la primera parte del capítulo, es una parte del capítulo 8. Falta otro ejercicio en el cual ustedes van a encontrar los razonamientos completos y van a tener que identificar cuál es la falacia. Ahorita solo identifican, miren, no es válido por tal razón, pero luego ya tienen que leer los razonamientos completos y escribir cuál es la falacia y aún mejor escribir una conclusión válida a partir de las premisas que ustedes van a encontrar. Entonces vamos a hacer un repaso. La primera, como recordarán, siempre debemos verificar que estos silogismos cumplan todas las reglas. No deben cumplir 4 o 5 o 6 o 3, no, deben cumplir todas. Con una que no cumplan ya no es válido. Entonces, la primera regla es que debe tener 3 términos. Entonces, cuando nosotros vemos el razonamiento, simplemente verificamos. Cada término debe aparecer 2 veces, por razones que ya conocemos. Aquí vemos una, la segunda y la tercera. No hay nada más. Entonces, sí cumple la regla. ¿Qué pasa aquí? Verificamos y sobra. Verificamos que mamíferos está 2 veces, patos 2 veces, y cuando buscamos la siguiente, gatos, nos damos cuenta que no está 2 veces, sino que más bien hay otra palabra que no corresponde. Entonces ahí hay 4 términos, es la falacia de los 4 términos. Luego tenemos la regla de que el término medio debe estar distribuido en al menos una premisa, no en todas, en al menos una. Sabemos que el término medio está solamente en las premisas y no en la conclusión. Entonces, lo vemos allí. Vemos que está distribuido en una, pero no en la segunda. Ya cumple la regla, suficiente. Es importante que cuando encontremos un razonamiento, verifiquemos que cumplan todas. Una sugerencia que les hago es que, ya sea en Excel o en Word, como ustedes quieran, pueden hacer una hoja con 2 columnas y en una columna colocan las reglas como para ver si un razonamiento es válido. Tiene en una columna, por ejemplo, en la columna de la izquierda tiene 3 términos,
término medio distribuido en al menos una premisa. Y en la columna de la par ustedes pueden colocar un cheque. Entonces, cuando vean un razonamiento, cotejen. Tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene el otro, para que ustedes verifiquen que en efecto sí cumple las reglas. Luego, aquí podemos ver la falacia del término medio no distribuido. Triángulo no está distribuido, universal afirmativo, y aquí tampoco, que es un particular afirmativo. Ya perdió, no está distribuido, entonces no cumple la regla. La siguiente es que debe tener al menos una premisa universal. Entonces aquí vemos una universal, es negativa, pero es universal, está bien. Universal, particular. Aquí vemos que tiene dos universales, no hay ningún problema porque aquí dice que es al menos una. En el ejemplo que vemos ahí abajo no la cumple. ¿Por qué? Porque tiene dos particulares. Dos particulares no es posible. Debe ser al menos una. Al menos una. Si tiene una premisa particular, la conclusión también debe ser particular. Entonces, aquí tenemos una universal, luego una particular, por lo tanto la conclusión debe ser particular. Si las dos son universales, entonces no aplica esta regla. ¿Por qué? Porque la regla dice si tiene una particular. ¿Ya? No es que todas deban tener una particular. Si tiene una particular, la conclusión es particular. Aquí en este caso vemos que es una universal, una particular en el caso del recuadro y la conclusión debería ser particular, pero es universal. Es un error. Luego, si las dos premisas son universales, la conclusión también debe ser universal, como en el caso que vemos allí. No nos está diciendo que las dos sean afirmativas. Hasta este momento solo nos dice que si las dos son universales, la conclusión también debe ser universal, aunque aquí ya observamos que como hay una negativa, la conclusión también es negativa, pero esa es otra regla. Entonces, cuando tenemos dos premisas universales y la conclusión es particular, se produce la falacia existencial, como en el caso que vemos ahí en el recuadro de abajo. Luego, otra de las reglas es que debe tener al menos una premisa afirmativa. Allí vemos la primera es universal negativo, la otra es particular afirmativa. Entonces, sí cumple la regla hasta este momento, la regla de tener al menos una premisa afirmativa. ¿Y qué otras características podemos observar? Que como hay una premisa negativa, la conclusión es negativa. Vemos que hay una premisa particular y la conclusión es particular. Entonces ahí vamos viendo otras características. Premisa negativa, una premisa afirmativa. La regla es que al menos una sea afirmativa. Aquí vemos que las dos son afirmativas. No pasa nada, porque aquí dice que al menos una. En el otro caso, pues no hay nada que decir. Aquí, cuando no se cumple, se produce la falacia de las premisas excluyentes. ¿Y cuándo es? Cuando las dos son negativas, ya sea universales o particulares, pero las dos son negativas. Entonces, es la falacia de las premisas excluyentes. Si hay una premisa negativa, la conclusión también debe ser negativa. Al menos una premisa negativa, la conclusión negativa. Ya sabemos que no puede ser dos negativas, ¿verdad? Entonces aquí observamos que hay una universal afirmativo y una particular negativo. Entonces, ya sea universal o particular, la premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Siempre que haya algo negativo en las premisas, la conclusión también es negativa. E igual, si hay una premisa particular, la conclusión también debe ser particular. Ahí nos damos cuenta. Y en el ejemplo de abajo hay una premisa afirmativa, una negativa y la conclusión es afirmativa. Entonces hay una falacia. Conclusión afirmativa a partir de premisa negativa. Si las dos premisas son afirmativas, la conclusión
también debe ser afirmativa. Como lo vemos allí, ya sea universal o particular, son afirmativas, la conclusión también debe ser afirmativa. Y en este caso, observamos que son dos premisas afirmativas y la conclusión es negativa, entonces no se cumple la regla. Luego, la séptima regla dice que si un término está distribuido en la conclusión, también debe estar en la premisa. Observemos que aquí, al igual que en las otras reglas, está un condicional. ¿Cuál? Este sí. Si está distribuido en la conclusión, también debe estar en la premisa. No quiere decir que todos tengan que estar distribuidos en la conclusión o no distribuidos. Aquí únicamente hace alusión a los que sí están distribuidos en la conclusión, también en la premisa. La regla no dice, si no está distribuido en la conclusión, no debe estar en la premisa. No, la regla es muy clara. Distribuido en la conclusión, distribuido en la premisa. Entonces vamos a verificar. En el primer silogismo tenemos burro y caballo. Burro está distribuido en la conclusión, entonces vámonos a la premisa. Burro está distribuido. Vamos a la segunda. En este caso, ¿por qué? Porque es un universal negativo, entonces las dos están distribuidos. Caballo, distribuido en la conclusión. Vámonos a su premisa. Caballo, distribuido. Sí cumplió esta regla. Vamos a ver aquí. Caballo está distribuido en la conclusión. Entonces, vámonos a la premisa. Caballo, distribuido. Aquí ya no tenemos que buscar si vigoroso está distribuido o no. ¿Por qué? Porque la regla es solo si está distribuido, lo tenemos que buscar en la premisa. Si no está distribuido en la conclusión, entonces ni lo busquemos en la premisa, no hay que buscarlo, solamente si está distribuido. Y en el otro ejemplo, que dice algún caballo no es lento. Este no es lento, es un juicio particular negativo y aquí está distribuido. Vámonos a buscarlo, lento, ahí está arriba, está distribuido. Entonces, sí, todos estos cumplen todas las reglas. Las reglas relacionadas con el término distribuido en la conclusión, también en la premisa. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a ver en este caso. Ningún burro es veloz. Universal negativa, la conclusión, vamos a buscarlo. Burro está distribuido. Vámonos con la premisa correspondiente. Burro está distribuido. Ahora vamos a ver veloz, porque nos damos cuenta que veloz también está distribuido. Veloz, distribuido. Veloces, no distribuido. Entonces, allí no cumple la regla. ¿Por qué? Porque está distribuido en la conclusión, pero no en la premisa. ¿En cuál premisa? En la premisa mayor. Entonces, es el ilícito mayor. Vamos a ver este otro caso. El crítico del capitalismo está distribuida. Vamos a buscarlo a la premisa. Críticos del capitalismo está no distribuido. Está no distribuido en la premisa menor, entonces es el ilícito menor. Entonces aquí terminamos ya todas las reglas del capítulo 8. Como les digo, hagan una lista para pasar, una lista de cotejo para asegurarse que cumplen todas las reglas. Preguntas. ¿Está claro o necesitan que volvamos a repasar estas reglas? Jóvenes, podemos volver a repasarlas todas porque son la base de las siguientes, del siguiente capítulo. ¿Hay dudas? Volvemos a repasar. Vamos a verlas otra vez. Vamos a comenzar. Muy bien, vamos a regresar. Entonces, comenzamos desde el principio. Lo de la regla 7, eso también que... En el ejercicio no vienen las reglas. En el ejercicio ustedes es más que todo como por... eso no lo podríamos ver directamente en la regla 7 porque tendríamos que ver, o sea, no nos lo permite ver. En la regla, en este ejercicio únicamente tendríamos que ver
como para ejercitar nuestro ojo. Bueno, esto es válido para ver si recordamos las reglas. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Con gusto, Glenda. Tenemos para ver si un silogismo es válido o no, debemos repasar, conocer la estructura. Para construir un silogismo hay una estructura, hay reglas que debemos memorizar para que sea válido. ¿Cuáles son estas reglas? Entonces, son 7 reglas. La primera es que este razonamiento debe tener 3 términos. Los silogismos deben tener 3 términos. Recordemos que es el término mayor, el término medio y el término menor. Como en el caso que vemos allí, cada término aparece 2 veces. Aquí vemos 1, 2 y 3. Entonces cumple la regla de los 3 términos. No está presentando pantalla. No, perdón, gracias. Ahorita lo voy a corregir. Gracias, compañera, que me avisó. No había visto, gracias. Ahora sí, vaya. Entonces vamos a comenzar. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Una preguntita. Cuando dice al menos una, ¿es porque tiene que ser una o mínimo una? Es solo una al menos, no solo una, sino que una al menos. O sea, mínimo una, como usted dice. Gracias, licenciada. Bueno, entonces tenemos la falacia de los 3 términos. Recordamos que en los silogismos hay 3 términos, el término mayor, el medio y el menor. Entonces solamente son 3. Aquí vemos 1, 2 y 3. Entonces sí cumple los 3 términos. ¿Qué pasa en este caso? Hay un término de más. Entonces ahí se comete la falacia de los 4 términos. ¿Por qué? Porque se agrega un término de más, uno que ya no corresponde. Entonces, insisto, cuando estemos trabajando ya los razonamientos completos, debemos revisar que cumplan todas las reglas. Bueno, la siguiente. El término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Buscamos el término medio, que sabemos que es el que está solo en las premisas, pero no en la conclusión. Entonces, ahí vemos que es triángulos. Aquí está distribuido. En la segunda no está distribuido, pero la regla dice al menos en una, entonces ya la cumple. En la segunda está distribuido en las 2. No pasa nada, o sea, ya cumple la regla porque aquí dice que al menos en una. ¿Qué pasa en este caso? Vemos que triángulo está no distribuido y triángulo aquí tampoco está distribuido. Entonces no cumple la regla. Entonces está la falacia del término medio no distribuido. Vamos con la otra regla. Debe tener al menos una premisa universal. Siempre, en todo momento, deben ustedes pasar una revisión con de las reglas. Desde el principio, no solamente una, bueno, esta debe ser tal, no. Desde el principio, revisen todas, que pasen, que cumpla todas las reglas. En el ejercicio que ustedes van a hacer, ahí únicamente es para que ustedes, no, aquí hay una premisa particular, la conclusión tendría que ser particular. Eso lo pueden ver fácilmente, es como una práctica para ver si ustedes se recuerdan de todas las reglas. Entonces, aquí dice, debe tener al menos una, no 2 o 3, no, al menos una. Con que tenga una, es suficiente. Tenemos una universal, una particular. En este caso, una universal, 2 universales, no pasa nada. Y en esta última que está en el cuadro, hay 2 particulares. Entonces, no cumple la regla. Vamos a ver la siguiente. Premisa particular, conclusión particular. Aquí tenemos una premisa universal y una particular. Entonces la conclusión debe ser particular, como está allí. Aquí debe ser y. No cumple con esta regla una universal, una particular y luego una universal. Está mal. Premisa particular, conclusión particular. Si las 2 son universales, lo cual puede pasar también y no hay ningún problema, la conclusión también debe ser universal.
Si no cumple esa regla, entonces hay una falacia que se llama existencial. ¿Cuándo se produce? Cuando las premisas son universales y la conclusión es particular. Luego, debe tener al menos una premisa afirmativa. Aquí vemos que es un universal negativo y la otra es afirmativa. Ya cumplió la regla, al menos una premisa afirmativa. Y como tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Vamos a ver el siguiente caso. Una afirmativa, dos afirmativas, no hay ningún problema porque la regla dice que al menos una, no dice si hay más, al menos una ya cumplió la regla. Cuando no cumple, cuando las dos premisas son negativas, entonces se produce la falacia de las premisas excluyentes. En este caso, la primera es negativa. Universal, perdón. La segunda es particular negativa. Entonces, vemos que son dos negativas y esto no puede ser. Hay una falacia de las premisas excluyentes. Negativa universal, negativa particular, no puede ser. Vamos a ver la siguiente. Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser también negativa. Entonces, vamos a ver allí. Vemos una premisa, la primera es afirmativa, la segunda es negativa. Por lo tanto, la conclusión debe ser negativa. Y como vemos que hay una premisa particular, la conclusión también debe ser particular. Ahí lo vemos. Luego está la falacia de la conclusión afirmativa a partir de premisa negativa. Aquí vemos que son dos premisas afirmativas, una universal y una particular, y la conclusión está negativa. Entonces, ahí hay es una falacia porque la conclusión debería de ser negativa. Vemos que sí cumple la regla en el sentido que es particular, pero no cumple la otra regla que debe ser negativa porque hay premisa negativa. El último ejercicio del trabajo que dejó no lo entendió muy bien. Bueno, ahí lo vamos a revisar. Luego, si las dos premisas son afirmativas, la conclusión también debe ser afirmativa. Aquí vemos universal afirmativo, particular. Ahí está. En este caso, en el segundo observamos que es una universal, una afirmativa, dos afirmativas y la conclusión es negativa. Entonces, no está bien, porque si las dos premisas son afirmativas, la conclusión también debe ser afirmativa. Luego tenemos una más. Si un término, ya sea el sujeto o el predicado, está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en su premisa. Prestemos atención. Si está distribuido, entonces vamos a la primera. La primera conclusión es ningún burro es caballo. Sabemos universal negativo, están distribuidos tanto el sujeto como el predicado. Burro distribuido. Vámonos a la premisa, burro distribuido. La siguiente, caballo distribuido, vámonos a la premisa, caballo distribuido. Luego vamos a ver la siguiente. Todo caballo es vigoroso. Aquí la única que está distribuida es caballo porque es un universal afirmativo. Entonces vámonos a buscar caballo distribuido. ¿Por qué no buscamos vigoroso? Porque la regla dice solo si está distribuido en la conclusión. Ningún veloz es lento. Y aquí tenemos la última que dice algún caballo no es lento. Es un particular afirmativo. El que está distribuido no es lento. Vámonos a buscarlo a la premisa y vemos que también está distribuido. No hay ya, entonces sí cumple esta regla. Entonces, ¿qué pasa cuando no cumple estas reglas? Puede ser el ilícito mayor o el ilícito menor. Veamos este caso. Ningún burro es veloz, universal negativo, ambos están distribuidos. Veamos si burro está distribuido. Si está distribuido, vamos a buscar veloz. Veloz no está distribuido. Y entonces vemos que la premisa mayor, el término no está distribuido, es el ilícito mayor. Luego tenemos el ilícito menor. En esta oración, el que está distribuido es todos los críticos del capitalismo.
Entonces vamos a buscarlo en su premisa porque es el que está distribuido. Aquí nos damos cuenta que no está distribuido, entonces no es congruente, porque si estaba distribuido en la conclusión, también en la premisa. Y como no cumple y está en la premisa menor, entonces es el ilícito menor. Y ahí terminamos. ¿Preguntas? Dígame, Carmen María, el último ejercicio que dejó no lo entendió muy bien. Bueno, entonces vamos a ver el último ejercicio. Ahorita se los voy a compartir de nuevo y vuelvo a explicar. Bueno, entonces, el ejercicio termina aquí, antes de donde dice clave, porque en la clave están las respuestas. Entonces, usted tiene que observar estos razonamientos e indicar con base en lo que trabajamos hasta el momento si cumple las reglas o no. Por ejemplo, aquí, esta presentación ya está subida en la plataforma. Aquí, en este último caso, en el que voy a resaltar con amarillo, por ejemplo, vemos una premisa particular afirmativo, un universal negativo y una particular afirmativa. Si considero que es válido porque, y explico por qué, o bien no es válido porque, y explico por qué. Luego vamos a ver aquí en estas que son 3 particulares. Como conocemos las reglas, digamos, son afirmativas, pero aquí rompe una regla. Entonces, no es válido, por ejemplo aquí, no es válido porque no tiene una premisa universal, por ejemplo, o porque todas son particulares. Entonces, usted, para saber cuál es la regla, por eso es que deben conocerlas todas para responder este ejercicio. Este ejercicio es para que ustedes verifiquen, no cumple, o si cumple, no, ¿qué es lo que pasa? Entonces es lo que tienen que verificar. Este ejercicio es para que ustedes lo entreguen el viernes. El viernes, como ustedes ya saben, no hay clases. En la serie de escribir, las respuestas se escriben con otras palabras, pero con la misma idea. Así es, solamente deben verificar las reglas. Ahí únicamente es para que ustedes traten de ver. Por ejemplo, si yo escribo A, E, A, I, O, por ejemplo, ¿qué pasa con ese razonamiento? Si yo les coloco eso allí, ustedes pueden analizar. Bueno, hay una premisa afirmativa, 2 premisas afirmativas y la conclusión es negativa. Entonces, allí es una falacia. ¿Por qué? Porque si las premisas son afirmativas, la conclusión es afirmativa. Entonces, ustedes lo explican. No es válido porque las 2 premisas son afirmativas y la conclusión también debe serlo. Así, entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si yo les escribo, por ejemplo, O, entonces no es válido porque tiene 2 premisas negativas. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer, verificar cada uno. Y en el primer caso ya están los razonamientos y lo que tienen que hacer es identificar, este es un juicio, este es un I, entonces este sí. Bueno, este es E, este es O, entonces la respuesta es O. O si yo tienen uno A y I, tienen que identificar cada uno de los que están ahí. Carmen María, la mano, dígame. Con mucho gusto, Daniel, Marcos Daniel. ¿Preguntas? Carmen María y Andrea Salas, díganme. Luego Julia, díganme. Se le quedó la mano levantada. No tenga pena. Julia, no tenga pena, Carmen María, yo no sé cómo se baja la manita tampoco. Buenas tardes, licenciada, disculpe. Dígame. Es que esto no tiene que ver con el tema, pero en Moodle subió una tarea, ¿verdad?, de reposición de prueba corta. ¿Eso es solo para las personas?
Eso es solo para las personas que, como hubo un cambio de hora, no pudieron hacerla. Ah, ok, no es para todos entonces. No es para todos. Ok, gracias. Bueno. Vuelva a presionar la manita y se quita, cabal. Gracias. ¿Qué otras preguntas tiene? Licenciada, buena tarde, disculpe. Dígame. Fíjese que yo trato de comprender lo de distribuido y no distribuido, pero no lo entiendo. ¿Será que me puede ayudar, por favor? Sí, un término está distribuido cuando nos referimos a él en toda su extensión. Entonces, si estamos refiriéndonos a la totalidad del concepto, es porque nos estamos, vamos a ver si tengo por aquí una pizarra. Déjenme ver. No, es porque nos estamos refiriendo a este concepto en su totalidad. Entonces, esto es, vamos a ver una pizarra. Bueno, entonces, tenemos aquí una pizarra. Cuando estamos hablando de la distribución, aquí hay conceptos básicos que debemos recordar. El de la extensión y la comprensión. La extensión es inversamente proporcional a la comprensión. A mayor extensión, menor comprensión. Y a menor comprensión. Licenciada, se le apagó su micrófono. Gracias, ahí está ya. Bueno, entonces vamos a ver. Cuando estamos hablando de un término en toda su extensión, nos referimos a la totalidad de este, nos estamos refiriendo a todo. Por ejemplo, si pensemos en un juicio universal afirmativo. Vamos a escribir, todos los caballos son verdes. Entonces tenemos aquí que todos los caballos son verdes. ¿Cómo lo representamos? Necesitamos un círculo porque sabemos que es un juicio universal afirmativo. Y aquí están todos los que son verdes. Este es el predicado. Aquí están todos los que son verdes. Y luego tenemos que agregar los caballos. Entonces vamos a hacer otro círculo porque decimos que la totalidad de los caballos son verdes. Entonces lo vamos a colocar aquí adentro. ¿Qué están aquí? Los caballos. Cuando decimos todos los caballos, nos estamos refiriendo a la totalidad, a toda la extensión del concepto caballos. Toda la extensión. Es decir, el término está distribuido. Si nos referimos a él en toda su extensión, es porque está distribuido. Si nos refiriéramos únicamente a una parte, quiere decir que no está distribuido. Entonces aquí observamos que caballos está distribuido. Distribuido porque nos referimos a él en toda su extensión. Es decir, a todo, la totalidad de los caballos, la totalidad del concepto caballos. ¿Qué pasa con verdes? Verdes, en este círculo está la totalidad de los verdes. ¿Qué verdes? No sabemos, solo todos los verdes, todo esto. Pero hay una parte que no está, que están aquí, miren, que quitamos, digamos, le quitamos. No nos estamos refiriendo a los verdes en toda su extensión, porque hay otros objetos que pueden ser verdes y que pueden estar aquí, por ejemplo, las arvejas, los carros verdes, las hojas verdes, hay más cosas verdes. Entonces, no me estoy refiriendo a verdes en toda su extensión. Entonces, el concepto verdes no está distribuido, porque no me estoy refiriendo a él en toda su extensión. Luego, si tuviéramos, por ejemplo, algunos caballos son verdes. Entonces, este es un juicio particular afirmativo. Entonces, sabemos que tenemos aquí uno y tenemos el otro. Algunos caballos son verdes. Aquí están los caballos y del otro lado están los verdes. Y únicamente nos estamos refiriendo a los caballos que son verdes, es decir, a los que están aquí, en esta parte. ¿Por qué? Porque es un poco difícil hacer esto. Únicamente nos estamos refiriendo a los caballos que son verdes, a estos que presentan la característica de ser verdes. Entonces,
Yo no me estoy refiriendo a la totalidad de los caballos, sino que solamente a una parte. Entonces, caballos no está distribuido. Distribuido porque no me refiero a él en toda su extensión. Miren, no está completo caballos. Hay una parte que sí está incluida y otra que no. Entonces, no me refiero a caballos en toda su extensión. Aquí hay otros caballos, digamos aquí. Aquí hay caballos cafés, negros, de cualquier color, pero no todos. Entonces, no me estoy refiriendo a caballos en toda su extensión. Entonces, no está distribuido. Pasa lo mismo con verdes. Aquí están los caballos verdes, pero quedan muchos verdes que no son caballos. Entonces, no me estoy refiriendo a verdes en toda su extensión. Entonces, a eso se refiere. No sé si ahí me explico, compañeras, las que preguntaron. ¿Me explico allí? ¿Sí? Muy bien. Vale, muy bien, jóvenes. Entonces, ahí estamos. El verde no está distribuido. El color verde, aquí lo que estamos viendo es el concepto caballo, el concepto verde tampoco está distribuido. El concepto verde no está distribuido porque no nos referimos al verde en toda su extensión, sino que solamente a una parte. En este juicio, porque nos estamos refiriendo a una parte de los caballos que presentan esa característica. Licenciada, entonces Dígame. siempre tenemos que ver, digamos, así como acá, el concepto caballos y verde siempre en una oración, ¿verdad? Y si, Para saber si está distribuido o no, sí, tiene que ver si se está refiriendo a todo o a una parte. Si se refiere a todo, está distribuido. Si se refiere a toda su extensión, está distribuido. Si no, no está distribuido. entonces siempre del sujeto es que hay que ver si está distribuido o no. No, tanto del sujeto como del predicado. Ya. Ajá, Gracias. tiene que ver las dos. Con gusto. Gracias. Con gusto. Licenciada, Dígame. aquí se a algún SSP. ¿Algún S es P? Sí, porque algún S presenta la característica del P. Ajá. Así es. Y en el anterior sería todo S es P. En este. Todo S es P. Aquí está la S y aquí está la P. Así es, este sería S, esta sería P. Y en este de aquí, este sería S, este sería P. Entonces cambia. Aquí lo que les sugiero es memorizar el cuadro. Si no memorizamos el cuadro, se pueden hacer esquemas y esto nos clarifica mucho a qué nos estamos refiriendo. No sé si me explico. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta más? El trabajo sí lo pueden convertir en PDF. Está bien en PDF, Stephanie, gracias. Gracias a usted. Voy a subir otro ejercicio para que ustedes también lo trabajen, porque no hemos terminado el capítulo 8. Nos falta trabajar las falacias. Entonces lo voy a subir para que ustedes también lo trabajen e igual van a ir con la clave para que ustedes vean. Por favor. Entonces, si no tienen más preguntas, nos quedamos aquí. El viernes, como ustedes saben, no hay clases, pero tienen que subir la tarea. La tarea la pueden subir desde ya o hasta el viernes. Se sube en Moodle, sí, ahí lo tienen que subir. Classroom ya no vamos a usar. Con mucho gusto. Feliz tarde a todos. Que estén muy bien. Feliz tarde, Lili. Feliz tarde. Feliz tarde, nos vemos. Que estén bien todos, jóvenes. Nos vemos. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, jóvenes.